Reino de Dios y mayordomía. Los textos que acabamos de leer verdaderamente expresan un sentido de gozo. Hay alegría en el pueblo de Dios. Hemos hablado que el pueblo de Dios celebra fiestas, hay júbilo, hay alegría, pero también el pueblo de Dios disfruta contribuir para el beneficio de la obra del Señor. Esta tarde hemos leído el texto de Primero de Crónicas, donde predomina el gozo, predomina la generosidad, pero también predomina el ser voluntarios. Por ejemplo, el versículo número 9 del texto que leímos en Crónicas dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. ¿Por qué? Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Es un texto profundo y hermoso y habla precisamente del sentido de la gratitud, del testimonio y del gozo al participar en la obra de nuestro Dios. Y luego, la oración de David, en el versículo 11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Y aquí la palabra también que me llama muchísimo la atención y lo comparto es: tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Y efectivamente, en nuestra meditación de esta tarde le hemos llamado el reino de Dios. Y derivado del reino de Dios hemos colocado también la palabra mayordomía, porque desde luego que el reino de Dios está por encima de cualquier concepto, de cualquier forma de ver la vida. Lo que estamos diciendo es que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de su gobierno, de su autoridad. Él gobierna, Él dirige, Él es el Señor de toda la obra de creación. Luego entonces, cada uno de nosotros solamente somos administradores de la multiforme gracia de nuestro Dios. Por eso cuando nosotros comenzamos a hablar de la generosidad, cuando comenzamos nosotros a tratar estos asuntos, debemos hacerlo con la perspectiva del reino de Dios. El escritor de Crónicas nos está presentando la transición dentro del pueblo de Israel de un gobierno a otro. El rey David, ahora a Salomón. Y hay planes, hay proyectos. Uno de los principales proyectos es construir la casa de Dios. Y hemos leído entonces cómo el pueblo se entusiasmó y cómo fue que participaron. Y después, si seguimos leyendo, nos daremos cuenta de el templo tan hermoso que Salomón llegó a construir con la bendición y la ayuda de Dios y la participación de todo el pueblo de Israel. Verdaderamente es motivo de gozo cuando el pueblo de Dios con fe participa para el engrandecimiento de la obra de Dios. Cuando el pueblo del Señor verdaderamente ofrece todo su ser, toda su vida, para que la obra de Dios se extienda. Y podemos decir nosotros este día: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y verdaderamente causa gratitud y causa gozo ver a su pueblo, a su iglesia,
participar activamente en este servicio de las ofrendas para el engrandecimiento de la obra de Dios. Estamos agradecidos y estamos contentos porque el Señor grandes y maravillosas cosas ha hecho a través de su pueblo y por medio de su pueblo. Tenemos diferentes proyectos a su vez, los cuales seguirán engrandeciéndose con la ayuda de Dios y la participación de su pueblo. Pero bueno, el sentido bíblico de la mayordomía es lo que queremos otra vez recordar. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Y eso es lo que quisiéramos entonces que en nuestra mente y en nuestro corazón predomine. El apóstol San Pablo, en Romanos capítulo 11, versículo 36, dice lo que ahora menciona David en Crónicas, y lo dice de otra manera, pero es el mismo sentido, es el mismo propósito, es el mismo mensaje, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Si leemos el versículo siguiente, dice, a Él sea la gloria, a Él sea la honra y el poder. Queremos entonces partir nuestra reflexión de estos pensamientos. Todo es de Dios. La vida es un don de Dios y todo viene de Dios y es para Dios y regresa a Dios. Todo es tuyo, dice el rey David. Y San Pablo dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Por qué decimos que Él es el dueño absoluto de todo cuanto existe? La Biblia nos enseña también que Dios es el dueño absoluto en virtud de que Él es el creador absoluto de todo cuanto existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice la Biblia. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esta es la enseñanza bíblica. Dios es el dueño absoluto de todo cuanto existe, por ser el creador, pero también por ser el redentor, el salvador. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él es quien nos rescató. Él es quien murió en la cruz del Calvario para rescatarnos de la muerte, rescatarnos del pecado. Nos ha dado su luz y nos ha dado la vida y nos ha dado entonces redención. Dios es el creador, Dios es el redentor, pero también Dios es quien provee. Dios es quien también ofrece sus riquezas espirituales, sus riquezas materiales. Él es el dueño absoluto porque Él es nuestro proveedor, nuestro protector. Él es entonces quien provee para nuestras necesidades. Él es quien provee para nuestra salud. Él es entonces quien nos da habilidades, dones y recursos para poder desarrollarnos en esta vida. Por eso queremos afirmar nuevamente en este día, Dios es el dueño absoluto de todo cuanto existe, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y el salmista David en Crónicas dice, tuyo es el reino, tuya es la honra, todas las cosas son tuyas. ¿Qué les parece entonces esta premisa? Retomando entonces que todo es de Dios. Él es el soberano y Él es el rey y toda la autoridad es dada al Señor. Y entonces dentro del reino de Dios nos corresponde administrar lo que Dios provee para nuestro diario vivir. Nos toca administrar también la parte de nuestra redención y la parte de la creación. En ese sentido es cuando somos administradores del reino de Dios.
administradores de la obra de nuestro Dios. Y bueno, hemos leído también en Crónicas, y lo que quisiéramos hoy dejar en la mente es, ¿qué dice la Biblia acerca de las finanzas? ¿Habla la Biblia acerca de eso? Y desde luego que sí. Donde hemos leído ahora encontramos gran información acerca de plata, de oro, piedras preciosas. La Biblia siempre nos habla del asunto financiero como parte integrante de la vida espiritual de cada persona. Esto es algo importante que necesitamos recordar. El ser humano no está dividido. El ser humano precisamente es una unidad, cuerpo y espíritu. Y entonces esta unidad está integrada por sus fuerzas, por sus dones, por su tiempo, por sus recursos. Todo esto es lo que hace que haya un ser humano. Entonces no podemos dividir, o no debemos dividir el ser humano y separarlo en función de su trabajo, en función de su familia, en función de su dinero. No. La Biblia habla del ser humano de manera integral. Por eso cuando decimos todo es tuyo, estamos diciendo las riquezas son tuyas, la vida es tuya, la familia es tuyo, mi trabajo es tuyo, todo es tuyo. Entonces no se puede hacer una separación y decir esto es material y esto es espiritual. Todo es de Dios. Por eso cuando le preguntaron al Señor cuál es el más grande mandamiento, el Señor nos respondió jerarquizando los mandamientos. El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, toda tu mente, toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí lo que está haciendo el Señor es integrar al ser humano. El ser humano de manera íntegra es de Dios. Por eso lo que decimos ahora en esta diapositiva es que el asunto financiero es una parte integrante de la vida espiritual de la persona y no es algo separado. La Biblia le da un valor grande y le concede un lugar importante en la relación del hombre y con Dios. Vamos a ver más adelante cómo es que sirve el aspecto de las finanzas para relacionar al hombre con Dios. Bien, recordemos el concepto de la palabra ofrenda. Primeramente, la palabra ofrenda encontramos ahí en hebreo y se usa en el Antiguo Testamento para referirse a un presente, a un don, es un regalo. Por otro lado, también es un tributo. Y cuando lo presentamos como un tributo, estamos reconociendo al Rey, al Señor, al dueño absoluto de todas las cosas. Luego entonces nosotros le ofrecemos un tributo al Rey. Entonces, el concepto de ofrenda es un regalo, es una dádiva, es un don, pero también es un tributo. Y esta ofrenda puede ser vegetal o puede ser también animal, de acuerdo a las circunstancias en las que estaba rodeado el pueblo en el Antiguo Testamento. Esto es importante recapitularlo de nuevo, porque en la intención, cuando ofrecemos al Señor, estamos regalando, estamos presentando y también estamos otorgándole el tributo a nuestro Señor. El rey David nos sirve de ejemplo. En el texto que leímos, el rey David se presenta entonces con una buena actitud delante de Dios. Primero, cuando conoce la voluntad de Dios respecto a la construcción de un altar en terrenos de Ornán Jebuseo, David va con el dueño y le pide que se lo venda en su justo precio. Y dice David, no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Mire entonces
concepto que tiene David en relación con ofrecer. El rey dice, no tomaré para Jehová lo que es tuyo, le dice a Ornán el Jebuseo, no sacrificaré holocausto que nada me cueste. De tal manera que el ejemplo que nos presenta el rey David es el sacrificio, el holocausto tiene un costo, hablando de tributo, y entonces hay que comprar en su justo precio el terreno donde hay que presentar el holocausto. Este es el primer ejemplo del rey David. Pero también vamos a encontrar otros ejemplos. Cuando se le pide a su hijo Salomón que edifique la casa para Jehová, él se involucra también y está dispuesto a participar, y él mismo dice, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho la construcción, es mucho el trabajo, de tal manera que David también se coloca como ejemplo, y al iniciar una obra con el futuro rey Salomón, él dice, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová, y esta es mi ofrenda, esta es mi aportación, para que la casa del Señor pueda prosperar. Estamos aquí viendo cómo David se coloca como ejemplo en la participación dentro de la obra de Dios. Luego, al exhortar al pueblo, el pueblo responde de la misma manera, dando voluntariamente para el servicio de la casa de Dios, y se alegraron por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Entonces, David se presenta como ejemplo, luego motiva, invita, exhorta al pueblo para que el pueblo tenga también el privilegio de participar en el proyecto del templo de Salomón. De tal manera que dice la Biblia, y se alegraron por haber contribuido voluntariamente, porque lo hicieron con todo el corazón. ¿Qué más podemos también derivar de este ejemplo? Hay otro ejemplo del rey David. Ahora, en una oración, David expresa su gratitud porque Dios les ha permitido participar en la construcción del templo. Expresa el concepto que él tenía respecto a las posesiones, y en esa oración de gratitud y testimonio dice, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Y al final de esta oración, él también pronuncia una petición: conserva perpetuamente esta voluntad de corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Entonces David da gracias por la participación del pueblo, pero luego aprovecha la ocasión para presentar una oración, una petición al Rey de Reyes. Conserva, cuida, guarda perpetuamente a este pueblo y dirígelo, encamínalo para bien. Miren entonces cómo se van relacionando diferentes acciones, diferentes pensamientos y diferentes planes. De tal manera que David primeramente compra el lugar donde haya que construir el altar. Enseguida David prepara también para participar en el proyecto del templo. Enseguida David invita para que el pueblo participe de esta bendición, y el pueblo lo hace con alegría y con gozo y voluntariamente. Y David entonces eleva una plegaria a Dios: cuida a tu pueblo, bendice a tu pueblo, conserva perpetuamente a tu pueblo. Qué interesante la dinámica que se da en la medida que el pueblo responde al servicio de nuestro Dios. El apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, en el periodo de la Iglesia Apostólica,
menciona en 1 Corintios capítulo 8, versículo 7. Y él dice que la dádiva, la ofrenda, el regalo, el tributo, debe ser algo natural del pueblo de Dios. Y cuando hablamos que es algo natural, entonces no es algo obligatorio, es algo voluntario. Pero además el apóstol recomienda que si se abunda en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, Pablo recomienda que se abunde también en la gracia de dar. Interesante. Es decir, si usted abunda en fe, en oración, en testimonio, en la evangelización, en el servicio a Dios, dice San Pablo que también de la misma manera debe abundar en la gracia de dar. Recuerde que estamos pensando que es algo integrante, integrador. Es decir, la oración, la alabanza, la proclamación del Evangelio, el servicio a la comunidad, todo esto va entonces integrado en la gracia de dar. De tal manera entonces que el pueblo tiene siempre la oportunidad de participar en el extendimiento de la obra de Dios. ¿Qué lecciones tienen las finanzas para el creyente? ¿Qué me enseña esto? El momento en que nosotros adoramos a Dios con nuestra ofrenda es importante. ¿Por qué? Podemos expresar de manera simbólica la entrega de nuestra misma vida. Es decir, cuando nosotros presentamos y entregamos una ofrenda, no solamente estamos entregando esa ofrenda, sino que va simbolizada la entrega de nuestra vida. Recuerde que estamos hablando de una forma que es integral. No podemos separar, no podemos dejar allá nuestra ofrenda solamente, sino que está expresada nuestra vida, porque además lo que nosotros estamos ofreciéndole al Señor es el resultado de haber invertido nuestro tiempo, nuestro talento y nuestras fuerzas, la vida misma. La ofrenda es el resultado de nuestra vida. Por eso entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de presentar un regalo a Dios, estamos entregándole nuestra vida. La vida va incluida en ese presente, en ese regalo, porque es el resultado del trabajo. Y el trabajo también es un don de Dios. El tiempo es un don de Dios. Las fuerzas son un don de Dios. Entonces, el resultado es un don de Dios. Por eso cuando presentamos allá nuestras ofrendas, estamos entregando nuestra vida. Va incluida nuestra vida, porque es el fruto de nuestra vida. De tal manera entonces que las ofrendas tienen un valor muy importante, porque es un acto de adoración, es un acto de entrega, es un acto también de consagración, de fidelidad, de lealtad a nuestro Dios. Está debidamente asociado. Por eso es importante presentarlo todo al Señor. Tu vida, tu ser, tus fuerzas, tus dones, tu talento, tu familia, tu trabajo, todo es de Dios. Y en el momento de entregar aquella plata para el Señor, nuestra vida va incluida. Es un acto de adoración, es una consagración, es un compromiso, es una fidelidad y lealtad a nuestro Dios. Qué manera tan oportuna de poder analizar el presente que le ofrecemos a nuestro Dios. Por eso cuando logramos comprender este concepto,
el pueblo gozosa y voluntariamente y generosamente ofrenda para la causa del Señor, porque manifiesta su lealtad, su fidelidad y su consagración, y reconoce que todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, nosotros entonces también te ofrendamos. Es importante para la vida del cristiano pensar y decidirse a adorar a Dios por medio de su ofrenda, porque al preparar su presupuesto personal, se dará cuenta con toda claridad qué lugar ocupa Dios y qué lugar ocupa la obra de Dios en nuestras vidas. Y cuando Dios ocupa el primer lugar en este aspecto, el creyente manifiesta su dependencia y su confianza solamente de nuestro Dios. Esto es otro dato importante. Cuando nosotros le ofrendamos al Señor, estamos confiando en el dueño de todas las riquezas. No confiamos en esa plata, confiamos en el Señor de la plata. Confiamos en el Señor que es el dueño absoluto de todo lo que existe. No confiamos en nuestras fuerzas, no confiamos en nuestros recursos. Dependemos de Dios, confiamos en Él y esperamos que el dueño absoluto siempre provea para nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestra salud. Por eso entonces la ofrenda es un acto de adoración, de consagración. Algunas de nuestras organizaciones lo practican. Por ejemplo, la Sociedad Femenil tiene una reunión de consagración y regularmente ofrendan, porque la ofrenda es símbolo de consagración, símbolo de entrega, símbolo de que dependemos de Dios y confiamos y esperamos que Dios proveerá como lo ha hecho hasta este día. Y por eso voluntaria y gozosamente le ofrecemos al Señor lo que Él debe. Este es el valor de las finanzas en la vida del creyente: consagración, entrega, fidelidad y lealtad. Pero también tienen un valor importante dentro de la iglesia. Cuando usted contribuye, cuando usted participa, cuando usted adora a Dios por medio de sus ofrendas, es de muchísimo valor para la iglesia del Señor. Porque la obra de Dios cuenta con diferentes planes, proyectos, metas, y el anhelo principal es alcanzar muchas personas para Cristo, ver vidas y familias transformadas. Pero para que la obra de Dios pueda ir avanzando y creciendo, se requiere el respaldo financiero de parte de los miembros de nuestra iglesia. Hay folletos, hay literatura, hay Biblias, hay muchísimas maneras en las cuales el Evangelio se puede comunicar y se debe transmitir. Allí es cuando las finanzas tienen un valor importante dentro de la obra de nuestro Dios, para que pueda avanzar, como en el tiempo de David, en relación con el proyecto del templo de Salomón. Entonces, necesitamos estar conscientes de que la iglesia debe extenderse, que la iglesia debe crecer, que el reino de Dios debe estar presente en medio de nosotros. Y hay una triple responsabilidad de la iglesia: predicar el Evangelio, adorar, ser enseñados en la palabra, pero también es una responsabilidad ser fieles administradores de los bienes del Señor. Esta es la triple responsabilidad de la iglesia: anunciar, predicar, hablar, presentar el Evangelio, la buena noticia, adorar, cantar, orar, alabar el nombre de Dios, recibir la palabra, ser instruidos, crecer en la gracia, pero también ser buenos mayordomos de la gracia de nuestro Dios. Recuerden esta triple responsabilidad y deberíamos nosotros entonces considerar. Y hay necesidades también
Por eso estamos hablando del valor de las finanzas para la iglesia, para el extendimiento de la obra de Dios, para el cumplimiento de esta triple responsabilidad. Hoy, de una o de otra manera, primeramente el Señor, estamos esperando en pocos días, meses quizás, ya iniciar el proyecto del templo nuevo en Apodaca. Entonces siempre hay oportunidad para servir en la obra de Dios. Siempre hay oportunidad para extender el Evangelio. Y como iglesia pues estamos en Pesquería, en Juárez, en Apodaca, en García, en el sur, en la Nueva Madero. Y el Evangelio debe ser el conocimiento de la palabra. Y es por medio entonces de las ofrendas que el pueblo de Dios crece y manifiesta su consagración y su compromiso. Hay algunas necesidades básicas que enumeramos por acá solamente como información: apoyo pastoral en todo el campo de la iglesia, instalaciones, materiales educativos, capacitación, talleres, conferencias, evangelismo, y hay muchísimas otras cosas más en donde se requiere la participación gozosa del pueblo de nuestro Dios. Recuerden, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano nosotros te damos. Hay un principio fundamental en las Escrituras, y hay un texto en Malaquías que siempre le damos lectura, y es recordar solamente el diezmo como principio bíblico de las ofrendas. Colocamos por ahí que la 10ª parte de las entradas debe estar dedicado a Dios para los fines espirituales, para los fines religiosos, para el engrandecimiento de la obra de Dios y como expresión de adoración para extender el reino de nuestro Dios. Esto es pues la premisa fundamental de cada adorador. Canta, ora, hay gratitud, hay testimonio, hay proclamación del Evangelio, pero también contribuye para el extendimiento de la obra de nuestro Dios. Concluyo con esta diapositiva final. Diezmamos porque nosotros reconocemos que Dios es dueño de todo y todo lo recibimos de Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Dios no ha dejado de ser el dueño del universo. Él es el creador, el redentor y el sustentador absoluto de toda esta creación. Diezmamos porque el cumplimiento de la gran comisión demanda gastos diversos. No diezmamos por fuerza ni siquiera por necesidad, sino por voluntad y con agrado, porque hemos propuesto en el corazón dar para el extendimiento del reino de Dios. Concluimos: solo a Dios damos la gloria. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios prospere nuestro trabajo, que Dios nos bendiga con buena salud, que Dios cuide a nuestra familia, que Dios prospere nuestros dones, nuestros talentos, y que todo lo que presentemos sea para la gloria de nuestro Dios y para el extendimiento de la obra en señal de consagración, de servicio, compromiso y fidelidad a nuestro Dios. Que Dios nos ayude en este día. Amén.